Entonces, yo quisiera hablar para este gran grupo de mamás, de papás que nos están observando. Quisiera hacerles ver que hay como 3 capítulos en los que nos debemos de ubicar a cada uno de nosotros. El grupo número 1 es cómo prevengo las adicciones en los chavos, en las chavas que no tienen riesgo. ¿Qué significa esto? Son chicos y chicas que viven en una zona de la ciudad en donde no predominan las esquinas y las ventanitas donde se venden drogas. Normalmente hay una familia con adultos involucrados que educan, que ponen límites a los chavos. Normalmente tienen un acceso a la educación. Normalmente están metidos en un deporte, lo quieren hacer de alto rendimiento, en alguna expresión artística. Normalmente tienen acceso a un terapeuta, a un trabajador social, si es que quieren platicar con alguien, ¿no? Y son chavos que cuando uno les pregunta en una encuesta, oye, ¿a ti te gustaría probar las drogas? Lo que contestan es no me interesa, tengo otras cosas que hacer. Son chavos que en sus casas no hay bebida, no hay reventón, no hay borracheras, no hay cantinas en la casa, no hay drogas en la casa. Y con esta población general lo que hacemos es una prevención indiscriminada, así como lo que hemos hecho desde la Presidencia de la República, con su vocería y la Secretaría de Salud. Hemos lanzado estas campañas para hacerle ver a la gente que existen drogas muy peligrosas como el fentanilo o como el cristal metanfetamina, que están hechos con productos muy peligrosos en laboratorios clandestinos y que son un gran problema para las familias mexicanas. A estos niños y niñas también se les debe de hacer prevención de la misma manera como prevenimos para todo lo demás. ¿Cómo prevenimos para que no haya embarazos adolescentes? Que no haya deserción escolar, que se salgan los niños de la escuela, que no usen armas, que no tengan contacto con drogas, que no tengan accidentes vehiculares. Todo esto lo logramos con la misma intervención, enseñándoles a los chavos lo importante de la cultura cívica, de seguir las normas, tanto las que hay en la casa como las que hay para manejar una moto o un coche, de lo importante que es obtener nuestras cosas y nuestros satisfactores a través del trabajo, de lo importante que es vivir en una sociedad libre, justa y respetuosa de las diferencias, de respetar a los demás, de trabajar en equipo. Entonces todo esto, educarlo a nuestros hijos, educarlo en nosotros mismos, es lo que previene en este grupo donde el riesgo es muy bajo. Capítulo número 2. Tenemos el grupo de las mamás, de los padres, que en casa tienen a un chavo o chava cuyo riesgo se ha elevado. A mí cuando me traen al consultorio a un chavo y tiene amigos un poco más grandes que él y le gusta la fiesta, es un chavo en riesgo, porque sabemos que por más que lo tratemos de proteger, solo que nos volvamos una lamprea, una sanguijuela, sería la única manera, su sombra, pues los chavos van a estar expuestos a drogas en la escuela, van a estar expuestos a drogas en la calle de otros familiares, van a ver anuncios en la tele, van a ver películas en donde se consumen las drogas. Y son chavos en los que, fíjense, la maniobra más importante que debemos de hacer es postergar el uso. Ustedes me dirán, ¿cómo postergar? Pues que no es lo mismo, no. Si este chavo o esta chica de 17 años empiezan a consumir a esa edad, les va a hacer más daño que si empiezan a los 23. Entonces, ¿qué debo de hacer yo como terapeuta? Si les digo, no, es muy malo, nunca debes de probar la marihuana, no importa lo que pase, nunca la debes de fumar porque te va a ir muy mal, te vas a convertir en violador y te vas a quedar sin trabajo viviendo en la calle. Si yo le digo esto a un grupo de chavos, ellos van a descartar lo que están escuchando y no nos van a hacer caso. En cambio, si yo les digo con la sensibilidad, oye, entiendo tu curiosidad, entiendo que hay mucha gente a tu alrededor que te ha contado historias, que a lo mejor tú los has visto fumar. Entiendo que tu estilo de vida, la música que tú oigas y eso tiene que ver con el consumo, pero estás muy joven para incurrir en él. No estás físicamente, no estás psicológicamente preparado para hacerlo. Entonces, cuando seas un adulto, cuando estés en la universidad y tengas una manera de resolver tu vida, puedes pensar en si quieres o no ejercer este derecho de consumir esta sustancia. Es muy importante también en este grupo
detectar si hay niños, niñas o adolescentes que padecen de un problema de salud mental, porque es muy común que los niños tienen algún problema psicoemocional y cuando no se atienden, ellos mismos buscan la manera de sentirse mejor, porque todos los seres humanos buscamos todo el tiempo la manera de sentirnos mejor y toleramos muy poco el sentirnos mal. Nos choca sentirnos frustrados, nos choca sentirnos heridos, tristes, desesperanzados. Inmediatamente queremos eliminar estos sentimientos y a veces las drogas, el alcohol, el cigarro, el vapeador que le ofrecen a nuestros hijos en la preparatoria, esta sustancia puede ser algo que modifique el cómo se sienten. A lo mejor un chico que es muy nervioso, que le da miedo la vida, que le da miedo invitar a una compañera a tomar un café, cuando se da cuenta que bebe alcohol, pues se desinhibe, ¿no? Y se pone más bailador y más chapeado. Entonces, esta persona está resolviendo un problema como de fobia social a través de la bebida, ¿no? Y por eso es muy importante que nosotros escuchemos a nuestros hijos, que las escuelas lo hagan, que los centros en donde se desarrollan nuestras juventudes haya alguien atento a la salud mental de nuestra juventud, para que le digamos, ¿sabes qué? Tienes un déficit de atención, tienes una depresión, tienes un problema de epilepsia y debemos empezar a tratarlo desde ahorita para que puedas desarrollarte como una persona integrada sanamente en nuestra comunidad. El tercer grupo tiene que ver con las mamás que están en casa en donde ya hay una persona, habitualmente un hijo, nos referimos a este acomodo familiar, que ya tiene un problema de drogas. Ya la mamá le estaba lavando los jeans y de pronto se dio cuenta que tenía una bacha de marihuana, ¿no? O los han corrido de la escuela, o los ha levantado la patrulla porque los encuentran fumando marihuana en el parque, ¿no? Y estos chavos requieren de mucha ayuda, requieren de un tipo de prevención especial. Ya no podemos prevenir que tengan el primer contacto con las drogas. Ya lo hicieron, demasiado jóvenes, ilegalmente. Lo que sí podemos prevenir es que desarrollen un problema por consumo de drogas. Porque haya fumado un chavo marihuana o porque haya tomado una tableta de éxtasis, no le vamos a quitar sus derechos de los jóvenes y los niños. No pierde la ciudadanía, no es una mala persona, tampoco es un criminal, tampoco es un ciudadano de segunda clase. Entonces tenemos nosotros que poder entender que a nuestro familiar le ha tocado la mala carta de la vida de padecer una enfermedad crónica. En algunas personas es lupus, en otros artritis, en otros diabetes, en otros hipertensión y algunas personas se enferman de la mente y esto se manifiesta a través del consumo de sustancias. Estos chicos deben de manejarse con una familia que también debe de estar en tratamiento, es importante decirlo. Cuando vemos un joven, un adolescente tardío que ya tiene problemas de adicción, de dependencia, es que viene de una situación traumática, viene de una situación psicosocial, de mucho empobrecimiento, de violencia, de abandono, de desamparo en algunas ocasiones. Y por eso el Estado también tiene que apoyar a estas familias. Tenemos que poder ofrecerle a los chicos y chicas que no tienen alternativas de estar en un medio recreativo, que no tienen internet, que viven en una comunidad, en una montaña lejana de las grandes ciudades. Tenemos que ver de qué manera les ofrecemos un equipo deportivo, aprender un segundo idioma, hacer una telesecundaria a distancia, tener a la mano un trabajo bien remunerado y digno para nuestros mexicanos y mexicanas. Quiero comentar que en México estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Desde la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, hemos sumado todo lo que tiene que ver con salud mental a lo que son los problemas de drogas. Entonces hemos capacitado a decenas de miles de personas, trabajadores sociales, policías, psicólogos, doctores, en una técnica que se llama MHGAP y significa la brecha de la salud mental, para que las personas que no han tenido acceso a la salud mental lo puedan tener. Y de la misma manera, a todas las personas que atienden cosas de salud mental y trabajadores sociales, médicos, enfermeras,
Se les está capacitando para cuestiones de consumo de drogas, para que la atención se pueda dar en todo el país, para todas las personas, de manera universal y libre de costo. Para los padres que se ven involucrados en un problema donde sus hijos consumen drogas, no los lleven a un internamiento horrible para que escarmienten. El internamiento no es tratamiento. Muchas veces, si llevamos a nuestros hijos a un lugar inadecuado, los van a abusar físicamente, sexualmente, los van a malalimentar, en muchas ocasiones les van a romper toda su autoestima. Acérquense a los médicos, acérquense a sus hospitales, a sus lugares de derechohabiencia. En nuestro país tenemos 350 centros de atención primaria en adicciones, se llaman CAPAS, están repartidos en todo el país. Hay hospitales, hay centros de integración juvenil. En la CONADIC tenemos a la Línea de la Vida, que es un call center abierto 24 horas del día, 365 días del año, para atender cualquier necesidad que aparezca con respecto a salud mental, ideas de muerte, ideas suicidas, problemas psiquiátricos, problemas emocionales. Si no podemos resolver la información que están buscando o la necesidad que ustedes nos presentan, también los sabremos dirigir hacia alguna institución, hacia alguna recomendación para que se puedan hacer cargo de ellos. Finalmente me quiero dirigir a lo que sentimos los papás cuando nos damos cuenta que nuestros hijos padecen de una enfermedad, de la que sea, pero en este momento quiero hablar del consumo de sustancias. Probablemente muchos de nosotros quisiéramos tener una cápsula del tiempo para poder regresar al pasado y no cometer algunos errores que cometimos con la crianza de nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, esto no se puede. Yo creo que la mayoría hemos hecho un muy buen esfuerzo, a veces nuestro mejor esfuerzo, para ser buenos padres. A veces a lo mejor hemos sido violentos o hemos sido demasiado exigentes o demasiado manga ancha, ¿no? Pero finalmente tenemos nosotros que darnos cuenta que cuando alguien de la familia, cuando nuestro hijo desarrolla un problema de este tipo, no necesariamente es culpa de los padres y de las mamás. No significa de que no lo cuidé demasiado o que no le di demasiada libertad. Cada chavo, cada persona que desarrolla un problema de drogas lo hace dependiendo de muchos factores. Desde los genes con los que nacimos, hasta la familia en donde nos desarrollamos, las tarugadas que vemos en la televisión, el siglo en el que nos tocó nacer y la ciudad en donde nos tocó vivir. Y todas estas cosas son las que van a hacer que tengamos una protección o un riesgo para el consumo de sustancias. Es muy importante evitar la estigmatización, el señalar a las personas como ese drogadicto, ese alcohólico. En cualquier momento, alguno de nosotros puede estar padeciendo de un problema de consumo de sustancias o alguien que nos rodea o alguien a quien queremos. Entonces no contribuyamos con el más grande de los estigmas, que es el estigma que tiene la persona que usa drogas de sí mismo. Más bien elevemos su amor propio, elevemos sus pensamientos de que pueden salir del atolladero, que pueden capacitarse, que pueden trabajar, que pueden hacer ellos por sí mismos algo para mejorar su futuro, el de su comunidad, el de su familia y el de todo este país. Y por favor díganos qué les gustó, qué no les gustó de esta cápsula, cuáles son los temas en los que quisieran ustedes que profundicemos y la CONADIC en el www.conadic.gov.mx tenemos una página a donde se nos puede escribir, se nos puede preguntar y la CONADIC es una casa abierta para todos a que aprendan, a que se informen sobre cuestiones que tienen que ver con sustancias y una vez más agradezco muchísimo a la Secretaría del Bienestar, a su titular y a todos sus grupos de trabajo por considerar la CONADIC y por habernos hecho esta muy amable invitación. Gobierno de México.